Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de matrices. Aquí nada más vamos a ver en esta primera parte lo que es la conjugación transposición. Es una operación especial con matrices que utiliza básicamente los números complejos. Y en la segunda parte de la sesión vamos a comenzar a plantear algunas ecuaciones matriciales adicionales a las que ya hemos visto anteriormente y vamos a comenzar a resolverlas. Pero bueno, aquí al momento lo que hemos visto es la transposición de matrices, que consiste en intercambiar los renglones por columnas. Entonces, la situación que sucede aquí con la conjugación y la transposición tiene que ver básicamente con números complejos. Debido al conjugado, entonces necesitamos utilizar números que tienen parte imaginaria para que podamos trabajar con esta operación especial con matrices. Ahora, vamos a darnos cuenta que la transposición como tal es un caso especial de la conjugación transposición. La transposición la hicimos con números reales. Esto lo vamos a hacer con números complejos. Entonces, lo voy a tomar en cuenta así. Tenemos una matriz A, la cual podemos expresar en términos de sus renglones. Aquí lo que voy a hacer es poner los renglones en negrita. Entonces la letra rellena, porque como vamos a usar el conjugado, podemos confundirnos con la notación de vector. Entonces nada más los voy a poner como si estuvieran una letra remarcada, lo que se le llama la letra en negrita. Y entonces esta matriz la podemos expresar en términos de sus renglones. Y entonces podemos obtener una matriz con un superíndice asterisco. Esta matriz lo que va a hacer es tomar cada renglón como columna y además va a conjugar cada uno de los renglones. Esta es la que le llamamos la matriz conjugada transpuesta. Es una matriz que además de transponerla vamos a conjugar cada uno de sus elementos. Esta matriz es importante en algunos, esta operación, mejor dicho, con matrices es importante en algunos aspectos, como por ejemplo la mecánica cuántica, debido a que nos permite establecer algunas cuestiones respecto a lo que tiene que ver con los operadores llamados hermíticos, que nos ayudan a medir un estado cuántico en particular. Bueno, aquí nada más nos vamos a quedar con conocer lo que es una matriz hermítica, una matriz antihermítica y una matriz unitaria, que las veremos más adelante. Entonces, cada vez que estemos hablando de conjugación-transposición, estamos hablando de sí transponer la matriz, intercambiar renglones por columnas, pero además conjugar sus elementos, cada uno de los elementos que componen a la matriz. Tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo esta matriz B.
Es una matriz cuyos elementos son complejos, es una matriz de orden 2×3, 2 renglones, 3 columnas. Si queremos entonces calcular la matriz conjugada transpuesta, pues lo que debemos hacer en primera instancia es conjugar. Bueno, transponer o conjugar en realidad no importa qué es lo que hagamos primero. Es independiente de lo que suceda. Entonces, primero voy a transponer. El primer renglón pues se pone como columna. El segundo renglón como columna. Y ya una vez que hemos transpuesto, pues hay que conjugar cada uno de estos elementos. A todo esto, ¿se acuerdan lo que es el conjugado de un número complejo? Si se acuerdan o ya no se acuerdan. Sí, ¿qué es conjugar un número complejo? Cuando vimos números complejos vimos lo que es el conjugado. ¿Qué es conjugar números complejos? ¿Qué hacemos al conjugar un número complejo? Ajá, exactamente. Entonces, al conjugar cada uno de estos elementos cambiamos el signo, pero solo de la parte imaginaria. Entonces, 1 menos i se convierte en 1 más i. 4, que es positivo, pues se queda tal cual, porque es un número real. 4 es un número real, no tiene parte imaginaria, entonces se queda tal cual. 5i, su conjugado es menos 5i, para 3i es menos 3i. Menos 2 es otro número real que se queda tal cual. Y el conjugado de 4 más i es 4 menos i. Y entonces con esto ya tenemos la matriz conjugada transpuesta. De esta forma, pues ya tenemos una nueva operación especial con matrices, que en este caso utiliza números complejos. Ahora, puede suceder que en este momento pues, no veamos tan claramente la situación de qué es lo que pasa con las matrices, utilizando números complejos, pero les puedo dar noción de que esto les permite definir esta operación de conjugada transpuesta, les permite definir el producto punto, pero con números complejos. En cálculo y geometría analítica, pues ya debieron haber revisado lo que es el producto punto. Entonces, nada más aquí rápidamente. Si yo tengo el vector u y tengo el vector v, entonces el producto punto de u con v, pues lo definen como u1 por v1 más u2 por v2. Bueno, así es como definen el producto punto. Pero lo pueden definir también a partir de una multiplicación matricial. Pueden decir u transpuesto por v es lo mismo que u punto v. Porque pongo u transpuesto
pues ya sabemos que el renglón, la columna en este caso, se convierte en renglón, que multiplica la matriz V1 por V2. Entonces, al momento de realizar la multiplicación matricial, pues tomaríamos este por este más este por este. Y eso pues sería U1 por V1 más U2 por V2. En consecuencia, pues así es como podemos definir directamente lo que es el producto punto. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de poner números reales, porque esto es con números reales, esta parte es el producto punto tal cual como ustedes lo conocen con los números reales? ¿Qué pasa si ahora lo hacemos con los números complejos? Aquí es donde va a entrar la conjugada transpuesta. Porque entonces, ustedes pueden decir que un vector U con números complejos, U1 y U2, un vector V que también tiene números complejos, V1, V2, pueden definir un producto vectorial de la misma forma que el producto punto, pero en lugar de usar la transpuesta, usan la matriz conjugada transpuesta. Entonces, en este caso pueden definir el producto punto entre el vector complejo U con el vector complejo V es el producto de U conjugada transpuesta por V. En este caso tendríamos U, pues lo transpongo y lo conjugo, multiplicando por el vector V1, V2. Entonces, en consecuencia, tendríamos que el producto punto complejo es conjugado de V1 más conjugado de U1 por V1 más el conjugado de U2 por V2. Nada más lo voy a mover un momento. Entonces, conjugado de U2 por V2. Y entonces, esto que tenemos aquí es el producto punto, pero para números complejos. También podemos definirlo de esa forma. Y todo se basa directamente en esta operación especial con matrices, lo que viene siendo la conjugación-transposición. Pero les reitero, esta operación solo se aplica en matrices que tienen números complejos. La transposición solo se aplica en matrices que solo poseen números reales. Ahora, en esencia también, si tienen una matriz con complejos, también pueden aplicarle la transposición. Sin embargo, desde el punto de vista del álgebra lineal, eso no es tan correcto debido a que cada una de los tipos de matrices que existen tiene su respectiva operación para poder justificar las cuestiones que van a ver en álgebra lineal. Entonces aquí es necesario que establezcamos que la transposición la hacemos sobre números reales y la conjugación, transposición, sobre números complejos. Matrices con números complejos. Aquí al momento tienen algún comentario. Vale, pues. Pues vamos a ver unas matrices, vamos a conjugarlas, transponerlas y vamos a ver
el comportamiento que presentan respecto a esta nueva operación. Algo similar a lo que son las matrices simétricas, antisimétricas y ortogonales que vimos la sesión anterior. Ahora, les defino esta parte del producto punto complejo, porque lo vamos a ver en un momento más. Lo vamos a utilizar para definir un tipo especial de matriz que se llama matriz unitaria. Indíquenme si le puedo bajar. Vale. A ver, entonces, vamos a tomar esta matriz. Es una matriz H y es la siguiente. Esta es nuestra matriz H. Vamos a conjugarla y transponerla para ver qué es lo que sucede con ella. Entonces, vamos a obtener la matriz conjugada transpuesta. Y entonces tenemos, primero voy a transponer. El primer renglón pasa a ser la primera columna. El segundo renglón, pues es la segunda columna. Y el tercer renglón es la tercera columna. Entonces, aquí tengo la matriz transpuesta. Hay que conjugar para obtener la matriz conjugada transpuesta. Entonces, aquí nada más indico que hay que conjugar estos elementos. Bueno. A ver, conjuguemos. El conjugado de 1 pues sigue siendo 1 porque es un número real. El conjugado de 1 más i, 1 menos i es 1 más i. El conjugado de menos 2i es 2i. Aquí tengo 1 menos i. Conjugado de 4 se queda igual. Conjugado de 2 más 5i, 2 menos 5i. Este es menos 2i. 2 más 5i. Y el conjugado de menos 3 pues es menos 3. Bien. A ver, aquí quiero preguntarles, ¿qué le pasó a esta matriz? Es la misma, exactamente. Nos quedó exactamente la misma matriz. Entonces, aquí podemos estipular que H es igual a su conjugada transpuesta. Es algo similar a las matrices simétricas, nada más que aquí con números complejos, ya utilizando también el conjugado. H entonces es un tipo especial de matriz llamada matriz hermítica o hermitiana. Pueden encontrarla con cualquiera de estas dos denominaciones, hermítica o hermitiana. En lo personal yo utilizo hermítica. Y pues entonces aquí tenemos una situación en la cual
Para esta operación especial existen matrices cuadradas, porque esta es una matriz cuadrada, tal que al transponerla y conjugarla, nos devuelve la misma matriz. Entonces, si esto es un símil a las matrices simétricas en números reales, debe existir algún símil con números complejos a las matrices antisimétricas. Y entonces en este caso tendríamos que buscar una matriz que al conjugarla y transponerla nos devuelva la misma matriz pero con signo negativo. Bueno, en un momento vamos a investigar una matriz que cumple con estas características. Nada más indíquenme cuando ya le pueda bajar. Vale, pues. A ver, entonces ahora voy a usar esta matriz H'. Y esta matriz es a ver. Sí, esta es la matriz. Vamos a hacerle exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. A esta matriz H' la vamos a conjugar y a transponer. En este caso primero la voy a conjugar. Entonces, al conjugar, los números, la parte imaginaria cambia de signo. Ahí tengo la matriz conjugada y ahora la voy a transponer. Entonces, el primer renglón es este como columna. Segundo renglón. Y el tercer renglón. Esta ya es la matriz conjugada transpuesta. Y entonces pueden ver la peculiaridad de la conjugada transpuesta y la matriz original, la matriz H'. Son la misma, salvo que la conjugada transpuesta está multiplicada por un signo negativo. Es exactamente la misma matriz pero multiplicada por signo negativo. Entonces aquí nos damos cuenta de que existe una situación similar a las matrices antisimétricas, en el que al transponer y conjugar en este caso, obtenemos la misma matriz, pero multiplicada por un signo negativo. Aquí entonces tenemos que
H' es igual a menos H' conjugada transpuesta. Y este tipo especial de matriz se conoce como matriz antihermítica o antihermitiana. Igual que la primera, la pueden encontrar con cualquiera de estas dos denominaciones. Bueno, pues entonces tenemos aquí una situación en la cual los dos tipos especiales de matrices que existen en la conjugación-transposición son un caso que va a generalizar a las matrices simétricas y antisimétricas, en este caso en los números complejos. En un momento vamos a analizar qué características tienen las matrices hermíticas y antihermíticas, así como lo vimos con las matrices simétricas. Que recordarán que una matriz simétrica pues es aquella que tiene los mismos elementos en los triángulos superior e inferior, y una antisimétrica es la que tiene elementos de triángulos inferior y superior con signo contrario. Entonces nada más indíquenme cuando terminen de anotar y vemos esas características. Vale. A ver, voy primero a tomar la matriz hermítica que tenemos por acá. Y vamos a ver qué es lo que sucede para generalizar estas características que deben cumplir estos dos tipos de matrices. Bueno. Para que una matriz sea hermítica, ustedes pueden observar que la diagonal principal solo contiene números reales. Entonces, si estamos ante una matriz hermítica, aquí la voy a denominar A. Vamos a tener que en la diagonal principal tendremos los elementos ABC, considerando que A, B y C pertenecen a los números reales. Primero. Segundo, ustedes pueden darse cuenta que los elementos en los triángulos superior e inferior son
conjugados entre sí. Estos dos elementos, 1 menos i, es el conjugado de 1 más i. Estos dos elementos, menos 2i, es el conjugado de 2i. Y así sucede con este. 2 menos 5i es el conjugado de 2 más 5i. Entonces, los elementos en los triángulos superiores van a ser prácticamente los mismos, como en una matriz simétrica, nada más que tendremos a esos elementos conjugados. Y pues obviamente hay que hacer aquí la aclaración que U, V y W pertenecen a los números complejos. Así es como vamos a poder identificar siempre una matriz hermítica. Digo, la otra forma de hacerlo es que conjuguemos y transpongamos y con eso nos demos cuenta que nos dé la misma matriz. Pero para verlo de una forma rápida, podemos analizar si hay números reales en la diagonal principal y en los elementos de los triángulos superior e inferior tenemos los conjugados respectivos de los otros, pues entonces estamos ante una matriz hermítica. Bueno, a ver, vamos a ver qué sucede con la matriz antiermítica, que viene siendo esta de por acá. Vamos a darnos cuenta que es algo similar, aunque sí cambian algunas cuestiones. Entonces, tengo aquí esta matriz. Si estamos hablando de una matriz antiermítica, voy a llamarla B. Bueno, primero le pongo que es una matriz antiermítica. Entonces, esta matriz B, que es antiermítica, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Número 1. En la diagonal principal solo hay números complejos. Entonces, tendría X, Y, Z. Y aquí vamos a hacer la especificación que X, Y, Z son números complejos. Pero dense cuenta de algo. Carecen de parte real. En la matriz hermítica, la diagonal principal solo contiene números puramente imaginarios. Entonces, X, Y, Z deben pertenecer a los números imaginarios. ¿Están dentro de los complejos? Sí, pero en este caso carecen de parte real. Los elementos que se encuentran en los triángulos superior e inferior es un poco más complicado de identificar. Pero vamos a tomarlo de esta forma. Yo tengo un número A más BI, que es un número complejo. Lo que vamos a hacer es conjugar A más BI. Entonces, cuando tomo el conjugado de A más BI, pues esto es lo mismo que A menos BI. Bueno, ahora, a este conjugado lo voy a multiplicar por un menos 1. Y entonces tendríamos que menos el conjugado de A más BI es igual a menos A más BI. Observen que en estos números complejos, por ejemplo estos dos, la parte imaginaria tiene el mismo signo, pero la parte real tiene signo contrario. Y eso es lo que sucede cuando conjugamos un número y lo multiplicamos por menos 1. Dense cuenta que aquí tengo la misma parte imaginaria, pero la parte real con signo contrario. Entonces, lo que podemos hacer para identificar a las matrices antiermíticas es identificar los números complejos aquí, U, V y W.
Entonces decimos que U, V y W son números complejos. No solo imaginarios, sino complejos con sus dos partes, real e imaginaria. Y los elementos que se encuentren en el triángulo contrario son menos los conjugados. Y entonces así es como ya tenemos identificada la matriz conjugada transpuesta, la matriz antiermítica. Este elemento pues es el menos conjugado de este. Este elemento es el menos conjugado de este. Ahí se me fue un signo menos, pero no sé de dónde se me fue. Este no es. Este es negativo. Este es positivo. Porque es la transpuesta. Ajá. Y entonces, este es positivo. Ese signo estaba de más. Ahí no me había dado cuenta hasta este momento. Bueno, entonces, así es como podemos encontrar lo que viene siendo las características de las matrices hermíticas y antiermíticas. Así las podemos identificar rápidamente. Eso sí, siempre deben ser cuadradas. Aquí tomen en cuenta que tanto las matrices simétricas como antisimétricas, hermíticas y antiermíticas, siempre deben ser cuadradas. Bueno, ¿hasta el momento tienen algún comentario? Bueno, pues vamos a ver entonces a mencionar las propiedades de las matrices hermíticas, antiermíticas, y después vemos el último tipo especial de matrices, que son las matrices unitarias. Entonces, resulta que para estas matrices sucede algo similar que con las matrices simétricas. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que si a una matriz A le sumo su conjugada transpuesta, entonces el resultado es una matriz hermítica. Si a la matriz A le resto su conjugada transpuesta, entonces el resultado es una matriz antiermítica. Y por último, toda matriz A puede ser expresada como la suma de una matriz hermítica y antiermítica. Así como lo comentamos que la descomposición de una matriz de números reales en una simétrica y una antisimétrica es el equivalente al teorema de Pitágoras en matrices con números reales, ahora ya hacemos énfasis en que son números reales, este vendría siendo el teorema de Pitágoras para matrices con números complejos. Entonces, esto es el teorema de Pitágoras. Con matrices en números complejos. Ahora, igual que en su momento en la descomposición de las matrices que en simétrica y antisimétrica que vimos,
Aquí también les hago la aclaración de que esta situación la van a ver en álgebra lineal, porque necesitamos trabajar con algo que se conoce como el producto interno dentro de un espacio vectorial, en este caso el espacio vectorial de las matrices cuadradas. Entonces, por eso es que aquí nada más se los menciono. En álgebra lineal lo van a revisar más a fondo. Bueno, pues entonces aquí tenemos estas propiedades de las matrices. La forma de obtener la descomposición en matriz hermítica y antiermítica sucede de la misma forma que como lo vimos con las matrices simétrica y antisimétrica. Nada más lo voy a anotar aquí rápidamente. Podemos decir entonces que una matriz X más su conjugada transpuesta es precisamente la matriz H. X menos su conjugada transpuesta es la matriz antisimétrica. Y al sustituirlos en la matriz A, tenemos, ya que A es igual a H, la matriz hermítica, más H', la matriz antihermítica, entonces esta es la hermítica y esta es la antihermítica. Podemos ver que esta matriz se simplifica con esta y en consecuencia tendríamos que la matriz A es 2 veces la matriz X. Y de la misma forma que lo vimos la sesión anterior, esta matriz X que nos ayuda a encontrar las matrices hermítica y antihermítica, pues es un medio de la matriz original. Bueno, pues yo creo que vemos un ejemplito rápido al respecto, no tan grande como el de la matriz simétrica y antisimétrica, pero al menos sí uno de orden 2, para que veamos que efectivamente nos va a devolver esto. Entonces nada más que terminen de anotar me lo comentan para que veamos este ejemplo de la descomposición de una matriz con números complejos en una matriz hermítica y otra antiermítica.
A ver. Nada más le dejo por ahí. A ver. Trabajemos con esta matriz. 1. Siempre uso 1 menos i. A ver, ahora que sea 3 más 2i. Esta es nuestra matriz A. Entonces, vamos a descomponer esta matriz en una hermítica y otra antihermítica. Para ello vamos a utilizar su conjugada transpuesta. Entonces, esta nada más le voy a poner aquí el nombre. En mi nombre le puse a la matriz. Entonces, la conjugada transpuesta. Aquí voy a conjugar y transponer al mismo tiempo. Entonces, este elemento conjugado y este renglón transpuesto nos queda de esta forma. El siguiente renglón conjugado y transpuesto es este y es este. Bien. Entonces, ya tenemos la matriz conjugada transpuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener como tal X. X sería igual a un medio de A. Y entonces X conjugada transpuesta es un medio de la conjugada transpuesta. Voy a dejar ahí el medio porque pues lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Para que no estemos arrastrando tantos medios, vamos a realizar la suma mediante factorización. Entonces, voy a calcular la matriz H, que es la simétrica. H viene siendo la matriz X más su conjugada transpuesta. Entonces, en este caso, H toma esta matriz y le suma la conjugada transpuesta, que es esta otra matriz. Bueno, a ver, aquí nada más rápidamente, el medio pues es un factor común en ambos sumandos matriciales, entonces lo podemos simplificar. Bueno, no simplificar, factorizar, mejor dicho, utilizando las propiedades de la multiplicación por un escalar. Y pues sumemos. Como ambas matrices tienen un medio, pues resulta que ese medio lo podemos sacar hasta el inicio, para que podamos sumar este más este. 3 más 3 pues nos da 6. 2i menos 2i se simplifican. Sumemos este más este. Tenemos 8 más 8i. Sumamos este más este. 8 menos 8i. Y sumamos este más este. 4 más 4 es 8. Menos i más i, pues nos queda 0 en i. Entonces, ya tenemos nuestra matriz hermítica. Dense cuenta que efectivamente cumple con las características, las que enunciamos hace un momento. La diagonal principal
tiene puros números reales y en los triángulos superior e inferior los elementos son conjugados entre sí. Ahora, esta nada más la voy a simplificar un poquito para que nos quede 3, 4 menos 4i, 4 más 4i y de este lado 4. Ahí ya tenemos entonces a nuestra matriz H. Bueno. Como ya no tengo espacio, voy a copiar todo esto, borro y lo vuelvo a pegar. Ahí tenemos entonces esto. Y a ver, en un momento ya nada más que me indiquen que ya terminaron de anotar, calculamos la matriz antiermítica. Vale, pues a ver. La voy a dejar primero por aquí. Y la matriz antiermítica, entonces ahora es X menos su conjugada transpuesta. Otra vez voy a copiar esta. Copio acá la conjugada transpuesta. Y entonces tenemos, otra vez, como ambas tienen el medio como escalar en común, lo factorizo fuera de la suma. Y entonces, pero aquí no es suma, aquí estamos restando, porque estamos encontrando la matriz conjugada transpuesta. Digo, la matriz antiermítica. Entonces es resta. Cuando yo resto este menos este, dense cuenta que la parte real, que es 3, se resta a 3, por lo tanto es 0, y entonces el primer elemento nos quedaría 4i, este menos este. Hacemos lo mismo para el siguiente elemento, i menos este.
nos queda menos 8 menos 6i. Porque sería i menos 7i menos 6i. Este menos este. Nos queda 8. Y menos 7 más menos 7i más i. Nos queda menos 6i. Y por último, este menos este, 4 menos 4 es 0. Menos i es menos 2i. Reduciendo un poco la matriz antiermítica, esto nos queda como 2i menos 4 menos 3. Está como que muy empalmado. A ver, este nada más la voy a reducir un poco por acá. Y este lo voy a dejar así. Entonces este ya lo puedo separar. Ahí está, entonces es que menos 4 menos 3i. 4 menos 3i. Y menos i. Esta sería la matriz antiermítica. Entonces, nada más rápidamente voy por la matriz A, que es esta. La pego por aquí. Bueno, es más, ni siquiera necesito el nombre, nada más con este. Esta es la matriz A. Voy por la matriz hermítica que encontramos, es esta de acá. Y la matriz antiermítica que acabamos de calcular es esta. Y entonces al sumar la hermítica con la antiermítica, nos tiene que dar la original. Entonces observen cómo 3 más 2i, pues efectivamente nos da 3 más 2i. 4 menos 4, 0. 4i menos 3i nos da i. 4 más 4, pues ya tenemos el 8. Y menos 4i menos 3i, 8 menos 7i. Y por último, 4 menos i, 4 menos i. Efectivamente, de esta forma pudimos descomponer la matriz A, que es una matriz cuadrada cualquiera con números complejos, en la suma de una matriz hermítica y una antiermítica. Entonces le dejo por aquí. Y pues nada más les pregunto, ¿hasta el momento tienen algún comentario? Vale, pues. Entonces nada más avísenme cuando terminen de anotar y vemos el último tipo o especial de matrices.
Bueno, a ver, entonces. Nuestro último tipo especial de matrices, pues son las matrices unitarias. Así como las matrices hermíticas son el símil de las matrices simétricas, las antihermíticas de las antisimétricas, las unitarias lo van a ser de las matrices ortogonales. En este caso, si una matriz A por su conjugada transpuesta nos devuelve la identidad, eso quiere decir que la conjugada transpuesta es la matriz inversa y por lo tanto A es una matriz unitaria. Ahora, ¿qué características debe cumplir una matriz unitaria? Voy a ponerla en términos de solo dos columnas. Bueno, de renglones también puede ser. Entonces lo voy a dejar nada más en términos de dos renglones. El renglón 1 y el renglón 2. ¿Qué es lo que va a suceder aquí con la matriz unitaria? Resulta que si aplicamos el producto punto complejo, como lo vimos hace un rato, entre los dos renglones o las dos columnas, como ustedes gusten tomarlo, aquí no importa si lo tomamos como renglones o como columnas, el resultado nos devuelve 0. Y por otro lado, cada uno de estos vectores, estos renglones, vistos como si fuesen vectores, resulta que son unitarios. Entonces, les coloco aquí su circunflejo de que son vectores unitarios. Es exactamente lo mismo, nada más que aquí se hace uso del producto punto en números complejos, donde tenemos que verificar el producto punto, pero con conjugados, el conjugado del primer vector. Entonces, tenemos por ejemplo esta matriz. Tengo la matriz U, que es uno sobre raíz de 5, 1, 2i, menos 2i, menos 1. Entonces, esta es una matriz unitaria. Si vemos sus renglones como si fuesen vectores, deben cumplir con estas dos condiciones. Que no lo vamos a ver así tal cual utilizando los vectores como lo hicimos con las matrices ortogonales. Aquí vamos a transponer y a conjugar directamente la matriz y vamos a ver qué es lo que nos va a devolver. Entonces, voy a tener aquí la matriz U. Ahí está. Y la voy a multiplicar por su conjugada transpuesta. A ver, entonces, la conjugada transpuesta viene siendo esta. 1, 2i, menos 2i, menos 1. Esto nos tiene que devolver la matriz I. Bueno, aquí podemos darnos cuenta que no solamente vamos a obtener una matriz ortogonal,
sino que además también tenemos una matriz que es hermítica. Entonces, esta matriz no solamente es unitaria, también es una matriz hermítica. Son un tipo especial de matrices que combinan otros dos. Es como la intersección entre el conjunto de las matrices unitarias y las matrices hermíticas. Entonces, propiedades de la multiplicación por un escalar en la multiplicación matricial. Estos pueden salir de la multiplicación y multiplicarse entre sí. Entonces, 1 sobre raíz de 5 por 1 sobre raíz de 5 es un quinto. Y a ver, vamos a multiplicar entonces. Sería este renglón, lo voy a poner yo creo que con otro color. Sería este renglón por esta columna. Nos queda 1 por 1 menos 4i cuadrada. En un momento simplificamos las i cuadradas. Este renglón por esta columna. Nos queda 1 por menos 2i y menos 2i por menos 1. Entonces aquí tendría más 2i. Este renglón por esta columna. 2i por 1 y menos 1 por 2i. Y por último, este renglón por esta columna. Tenemos menos 4i cuadrada más 1. Esto nos tendría que devolver la matriz identidad. Entonces, a ver, i cuadrada es menos 1. Este es menos 1 y este es menos 1. Entonces, menos 4 por menos 1 es 4 más 1, 5. Este es 0, aquí también es 0 y aquí también tenemos 5. Y entonces, efectivamente, nos damos cuenta que nos devuelve la identidad. Bueno, al multiplicar el quinto por toda la matriz, pues automáticamente aquí nos devuelve unos. Ya realizando la simplificación completa. Y pues aquí es el caso en el cual tenemos lo que es una matriz unitaria. Y sucede lo mismo que con las matrices ortogonales. Nada más que las ortogonales es con números reales y aquí tenemos números complejos. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? ¿No? ¿No tienen comentarios? Entonces, ¿todo bien? Bueno. Entonces, nada más para finalizar esta parte de las propiedades de estas operaciones especiales, nada más vamos a mencionar rápidamente las propiedades de la conjugación, de la matriz conjugada transpuesta, la conjugación transposición en sí. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Son propiedades muy similares a las propiedades de la conjugación. En este caso, si yo tengo
alfa veces A más B, al aplicar la conjugada transpuesta, aquí hay que conjugar a alfa. En el caso que los casos que hemos trabajado, no hemos conjugado a los escalares que multiplican a la matriz porque son números reales. Y entonces los conjugados de números reales se quedan tal cual. Pero la conjugación transposición puede ser separada por la suma matricial. Aquí nada más vamos a especificar que alfa pertenece a los complejos. Si alfa es un número real, pues entonces el conjugado no le afecta. El segundo, la traza de la matriz conjugada transpuesta va a ser igual a la traza de la matriz, pero conjugada. Recuerden que la traza, que es la suma de los elementos de la diagonal principal, no se ve afectada por la transposición, pero sí se va a ver afectada por el conjugado. Entonces, aquí podemos calcular la traza de la matriz A, y si queremos calcular la traza de la conjugada transpuesta, solo conjugamos la traza de la original. El tercero, si tenemos el producto de A por B conjugado transpuesto, entonces esto va a ser igual al producto de las matrices conjugadas transpuestas, B conjugada transpuesta, A conjugada transpuesta, en ese orden. Debido a la transposición, siempre vamos a intercambiar el orden en el producto matricial. Y bueno, con esto vamos a cerrar lo que son las operaciones especiales con matrices y vamos a comenzar a hablar un poco de lo que son más a fondo ecuaciones matriciales. Para ello vamos a mencionar algunas propiedades importantes al respecto de las matrices y sobre todo de la inversa, porque no hemos hablado de propiedades de la inversa, que es necesario que tomemos en cuenta para que podamos establecer lo que está sucediendo con las ecuaciones matriciales que vayamos a revisar. Entonces, pues indíquenme cuando le podamos bajar. Bueno, a ver. Entonces, aquí en esencia, pues vamos a tratar lo que es el tema de ecuaciones matriciales. Y entonces vamos a tomar en consideración primero las propiedades de la matriz inversa. Entonces, tenemos lo siguiente. Si yo tengo un escalar multiplicando a la matriz A y le calculo su inversa, entonces el escalar sale como recíproco multiplicando a la matriz inversa. Esto siempre y cuando el escalar alfa sea diferente de 0, porque entonces en ese caso no tendríamos matriz inversa como tal. La segunda situación tiene que ver con el producto.
Si calculo el producto de una inversa, pues eso es igual al producto de las inversas, pero con el orden intercambiado. La tercera propiedad nos indica que si yo calculo la transpuesta de una inversa, pues esto es igual a la inversa de la transpuesta. Y si aplicamos la conjugación transposición, entonces la inversa de la conjugada transpuesta de la inversa va a ser igual a la inversa de la conjugada transpuesta. Entonces, estos son intercambiables. La transposición y la inversa son intercambiables, lo mismo que la transposición conjugación de esta matriz. Y bueno, uno que puede parecer muy obvio, pero es necesario que se formalice. La inversa de una inversa, pues es una matriz original. O bueno, si le podemos llamar de alguna forma la matriz original. Bueno. Entonces, esta zona propiedades de la matriz inversa que nos pueden ayudar en algún momento dado para resolver un sistema de una ecuación matricial o un sistema de ecuaciones que puede ser una planteado como una ecuación matricial y pues también nos pueden ayudar en algunas cuestiones al momento de resolver no solo las ecuaciones matriciales, sino también las operaciones con matrices. Y ahora, vamos a ver un último tipo especial de matriz, que en esencia no es... no tiene que ver con la transposición o con la conjugación transposición, pero sí tiene que ver con la identidad. Es un tipo especial de matriz que nos puede ayudar a evitar usar escalares. En lugar de usar escalares, usamos este tipo de matriz. Entonces, nada más que terminen de anotar, me lo comentan y revisamos ese tipo especial de matriz. Vale, pues. Entonces, a ver, aquí quiero establecer primero lo siguiente. Recordar lo que hace la matriz identidad. Si yo tengo una matriz A y la multiplico por la identidad, me devuelve esta matriz A, ya sea pre o post multiplicando. Bueno, ahora voy a tomar el caso de la pre-multiplicación. Supongamos que tenemos
Entonces esta multiplicación de la identidad por una matriz B, pues me va a devolver esa matriz B. En la multiplicación matricial, la matriz identidad, pues digámoslo así que es como un 1. No es un 1 como tal, pero pues es un análogo dentro del álgebra matricial. Lo que voy a hacer a continuación es multiplicar a esta matriz por un escalar. Entonces, a ambos lados de la igualdad multiplico por un escalar. Aquí nada más voy a especificar que el escalar A tiene que ser diferente de 0. Bueno, de acuerdo a las propiedades que habíamos visto de la multiplicación matricial y la multiplicación por un escalar, este alfa lo puedo asociar ya sea a la identidad o bien lo puedo asociar a la matriz B. Cualquiera de las dos situaciones es válida, pero lo voy a asociar convenientemente a la identidad para que me quede algo así. Alfa por I por la matriz B es igual a alfa B. Bueno, dense cuenta que el hecho de asociar alfa con la identidad está creando el mismo efecto que el multiplicar la matriz B directamente por alfa. Es decir, si existiese, porque no existe la división matricial, si existiese, podríamos decir que pues este se simplifica con este y entonces alfa I es igual a alfa, lo cual no es muy ortodoxo por el hecho de que pues, eso no existiría. Pero nos damos cuenta que lo que está realizando alfa I es lo mismo que está realizando alfa. Entonces, si nosotros tenemos una matriz alfa I, a este tipo de matriz le llamamos una matriz escalar. Se llama matriz escalar porque realiza el mismo efecto que el escalar alfa. Entonces, podemos sustituir los escalares por matrices escalares para que así tengamos en toda regla una ecuación matricial o una expresión matricial, puramente matricial, sin necesidad de tener ahí los escalares alfa o beta o el escalar que tengamos. Eso es importante para las ecuaciones matriciales, porque recuerden que la suma en ecuaciones matriciales siempre debe hacerse con elementos que tengan el mismo orden. Las matrices sumandos deben tener el mismo tamaño. Si yo quiero en algún momento dado tratar de resolver una ecuación donde a una matriz le estoy restando un escalar, eso no se puede hacer, porque no tienen las mismas dimensiones. Vamos a ver, por ejemplo, esta ecuación matricial. Primero vamos a ver la ecuación matricial y después vamos a ver como tal ya con matrices específicas. Supongan, por ejemplo, que yo tengo una matriz A que multiplico por la matriz X y el resultado es lambda veces X. Bueno, ¿cómo le hago para poder despejar esta matriz? Bueno, es algo bastante simple. En las ecuaciones matriciales hacemos lo mismo que en las ecuaciones usuales. Por ejemplo, cuando tienen 3x menos 7 igual a 8 menos 4x,
lo que siempre hacen es, de un lado pasan todo lo que tiene X y del otro todo lo que no tiene. De ahí simplifican términos y pues despejan, ¿no? Así es como resuelven las ecuaciones usuales. Bueno, en las ecuaciones matriciales vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pasar de un lado todas las matrices que tienen la incógnita, en este caso sería una matriz X, y del otro lado todas las ecuaciones que no tienen la incógnita. Bueno, en este caso, lo que podemos hacer para tener todas las ecuaciones, todas las incógnitas, matrices incógnitas de un lado, pues es restar a ambos lados lambda veces X. De esta forma. De un lado nos va a quedar solamente AX menos lambda veces X. Y del otro nos va a quedar una matriz de ceros que ya la conocimos como una matriz nula. Entonces una matriz de puros ceros. Porque los elementos lambda X de lambda X se van a restar a sí mismos. Entonces nos van a quedar puros ceros. Por eso cuando ustedes a una matriz le restan la misma matriz, les devuelve una matriz nula. Aquí para que no se confundan con un cero, esta es directamente una matriz nula. Bueno, ahora, aquí viene la cuestión con las matrices. También pueden realizar una factorización. Dentro de estos dos sumandos matriciales existe la misma matriz, que es X, la misma incógnita. Podemos hacer lo mismo que hacemos con las ecuaciones usuales. Por ejemplo, en la ecuación que les borré hace un momento teníamos 3x más 4x. ¿Qué es lo que hacemos? En esencia, factorizamos la x y sumamos los coeficientes. Eso es lo que haríamos. Pero en las matrices hay que tomar en cuenta dos cuestiones. Podemos hacer esto, sí, factorizar x. Pero la primera cuestión que debemos tomar en cuenta es observar de qué lado está multiplicando x. Porque recuerden que la multiplicación matricial siempre tiene orden. Entonces, si yo tengo esta situación en la cual x está multiplicando del lado derecho, lo que tengo que hacer es factorizar del lado derecho. X se encuentra multiplicando a la derecha. Entonces la factorización de una ecuación matricial, de su incógnita matricial, la tendrían que realizar del lado derecho. Si tuviésemos, por ejemplo, la ecuación matricial xb más xa, aquí tienen a x del lado izquierdo, entonces la factorización se tiene que hacer del lado izquierdo. Porque al no existir conmutación en la multiplicación, entonces no puedo intercambiar los lugares de x y del coeficiente matricial que tengan. Entonces, esa es una regla importante para resolver ecuaciones matriciales. Primero, la incógnita debe estar siempre del mismo lado. Y del lado que esté, por ahí factorizamos. Si x está a la derecha, factorizamos por la derecha. Si x está a la izquierda, factorizamos por la izquierda. Ahora, segunda situación. Aquí lambda es
No es una matriz. Lambda es una letra griega y como habíamos comentado, los escalares se pueden representar, generalmente se representan con letras griegas. Al ser un escalar, al realizar esta factorización, caemos directamente en la situación de restar una matriz de un escalar. O al revés, un escalar de una matriz. Entonces, no puedo dejar así la suma, porque no tienen el mismo tamaño. La matriz A puede ser de un orden 4×3 y el escalar pues no tiene un orden en específico. Bueno, la matriz A no puede ser de orden 4×3, más bien tendría que ser de 3×3 o de 4×4, tiene que ser cuadrada. Y no le puedo restar el escalar lambda así nada más, no se puede, no tienen el mismo tamaño. Bueno, entonces, en lugar de realizar la factorización así, recurramos a lo que acabamos de ver. La matriz escalar alfa i realiza la misma operación que la matriz alfa, que el escalar alfa. Entonces, este escalar lambda lo podemos sustituir por la correspondiente matriz escalar y ahora sí, tendríamos la factorización. En este caso, x se está factorizando por el lado derecho y tenemos a menos lambda veces la identidad. Con esto ya podemos resolver la ecuación matricial. Ahora, tomen en cuenta que no todas las matrices tienen esta construcción. Habrá que ir manipulando la ecuación matricial, habrá que ir revisando qué es lo que sucede con esta ecuación matricial para que entonces podamos encontrar el resultado correcto. Y una cuestión, habrá ocasiones en las cuales esta x no se podrá despejar. Habrá ocasiones y por lo tanto tendríamos que resolver mediante un sistema de ecuaciones lineales. Recuerden que toda multiplicación matricial siempre nos devuelve un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, esta ecuación matricial cae en el caso en el que x no puede despejarse. Entonces lo que hacemos sería resolver un sistema de ecuaciones lineales. O bien, tenemos la otra opción en la cual puede caer. X se puede despejar, sí podemos despejarla. Y ese despeje, al no existir la división matricial, se tiene que realizar a partir de la matriz inversa. Entonces, aquí necesitamos reconocer los tipos de ecuaciones lineales que existen. En esencia solo son dos, donde x puede despejarse y entonces podemos resolver la ecuación a partir de la matriz inversa, o bien donde x no puede despejarse y tendríamos que resolver mediante un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, las ecuaciones matriciales las podemos encontrar en estas dos formas, en estas dos clasificaciones. La próxima sesión vamos a analizar el caso de una ecuación de este tipo y el caso de una ecuación
de este tipo. ¿No es cierto? A por x igual a b. Porque cada uno de estos dos tipos de ecuaciones se resuelven de manera diferente.